buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos una nueva edición de CPE Noticias, el informativo de la Cooperativa Popular de Electricidad. Hoy día jueves tenemos mucha información para compartir con todos y todas ustedes y nos vamos a centrar en la reforma laboral que obtuvo en horas de la madrugada media sanción en senadores. En las siguientes placas vamos a compartir los cambios que fueron aprobados por 42 votos a favor y 30 en contra. Lo que se aprobó anoche implica cambios en el derecho a huelga. Antes, es decir, hasta este momento, había servicios mínimos en actividades esenciales. Con aprobada esta media sanción, se declararon más servicios esenciales, que implica un 75% de la operación, y trascendentales deberán garantizar un 50% de la operación. Hay cambios también con lo que se llama el banco de horas extras. Las horas extras que hasta ahora se pagaban como un plus, bueno, van a poder compensarse con días libres o menos jornadas laborales. Las licencias hoy van de 6 a 12 meses, se cobra el 100% del salario. El cambio implica que se va a cobrar de 3 a 6 meses entre el 75 y el 50% del salario. Todo mal para los trabajadores. Los salarios, y esto es algo nuevo y muy peligroso, se van a poder abonar en especies y se incorpora el salario dinámico, lo que habilita también el pago en moneda nacional o extranjera. Hasta este momento los salarios se pagaban en moneda nacional con un límite del 20% en remuneración en especies. Vamos con la siguiente placa con los cambios que se implementaron anoche en el Senado, que ahora deberán debatirse en el Congreso de la Nación. Las vacaciones, el mínimo de 14 días que teníamos a este momento de corrido, van a poder fraccionarse de acuerdo a lo que diga el empleador, como en un mínimo de 7 días. Es decir, se van a poder cortar en 2 las vacaciones. La jornada laboral pasa de 8 horas diarias, 48 horas semanales, hasta 12 horas diarias con 12 horas de descanso. Finalmente, la indemnización por despido, que implicaba hasta este momento un sueldo por año, incluyendo el aguinaldo y premios, pasará a ser una indemnización sin aguinaldo ni bonos, con opción al fondo de cese laboral. Ninguna buena para los trabajadores si se aprueba esta ley en el Congreso Nacional. Esto, como les decía, se aprobó anoche en el Senado con 42 votos a favor y 30 en contra. Vamos a ver los títulos y comenzamos. Luz verde a la reforma laboral. Con 42 votos a favor, el Senado Nacional aprobó anoche la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. El senador Benzuzán fue el único pampeano que votó en contra. El legislador cuestionó duramente a la CGT y aseguró que el texto final se lo entregaron 3 minutos antes de la votación. Útiles escolares sin aumentos. A semanas del inicio de un nuevo ciclo lectivo, comercios de la ciudad ofrecen los artículos de la canasta escolar. Aseguran que no se registraron grandes aumentos respecto del año anterior, pero que las ventas vienen muy tranquilas. El Medanito, el gobierno pide por Pampetrol. Tras el fracaso de la licitación de El Medanito, el gobernador envió un proyecto a la legislatura para que la petrolera estatal se haga cargo del área por los próximos 2 años. La Unión Cívica Radical advierte que Pampetrol no tiene capacidad operativa para hacerse cargo del yacimiento. Desde hoy La Pampa tiene gobernadora. Sergio Silioto se pidió licencia y asumió en su lugar Alicia Mayoral. El gobierno provincial emitió un comunicado ratificando que a partir de hoy, 12 de febrero, la vicegobernadora Alicia Mayoral se encuentra formalmente al frente del Poder Ejecutivo en La Pampa. La asunción de la presidenta de la legislatura se produce en cumplimiento con lo establecido por la Constitución provincial, ante la ausencia temporal del gobernador Sergio Silioto, quien hará uso de una licencia por razones particulares que se extenderá en principio por el término de 1 semana. A pesar de ser un movimiento habitual en la dinámica del Ejecutivo, la asunción de Mayoral ocurre en una semana de alta intensidad política, marcada por las repercusiones de la media sanción de la reforma laboral en el Senado y el reciente paro gremial. Vamos a hablar ahora con Daniel Pablo Benzuzán, el único senador pampeano que votó en contra de la reforma laboral. Lanzó duras críticas contra la CGT y señaló que el proyecto que finalmente se aprobó en horas de la madrugada estuvo disponible 3 horas antes de la votación.
Muy desprolijo, todo muy raro, lo dije ayer en el recinto, a espalda de la sociedad, ¿no? Porque realmente todos los cambios los podrían haber hecho de frente a los argentinos, en comisión, discutiendo donde se deben discutir, en la Comisión de Trabajo del Senado, los cambios que pretendían, digamos, argumentando el por qué sí o el por qué no. La realidad fue que ayer, 7:30 de la mañana, nos mandaron un proyecto de dictamen de las reformas, que teóricamente, digamos, era el que íbamos a tratar ayer, y bueno, evidentemente o no tenían los números, no tenían los votos, pero fueron modificando a lo largo del día, durante el transcurso de la sesión, diferentes artículos, y el texto final, si alguno lo pudo ver, sí, nos lo entregaron en cada una de las bancas del recinto 3 minutos antes de empezar la votación. Sí. Es decir, la realidad es que los que votaron a favor del proyecto ayer, la mayoría ni sabía lo que estaba votando, porque no lo habían podido leer antes, esa es la realidad. Y por otro lado, todos esos cambios, que dijeron que pasaron más de 1000 organizaciones, reuniones, lo dijeron ayer en el recinto, no sé en dónde, en alguna oficina cerrada de algún lado, porque en el lugar donde se deben discutir los proyectos, que en el marco o en el seno de las comisiones de trabajo del Senado o de diputados, no se hizo. Realmente fue vergonzoso lo de ayer, y sobre el fondo de la cuestión también, no hay un artículo que favorezca a los trabajadores. Porque además es una ley cuyo artículo es para las grandes empresas, las grandes corporaciones. La PYME, el comercio de La Pampa, no se beneficiaron nada con esto. Menos el trabajador, obviamente. Pero, digamos, son son articulados para favorecer, si se quiere, la relación laboral en desequilibrio que puede tener una gran corporación, una gran empresa con 500, 1000 empleados contra sus trabajadores. Esta es la realidad, digamos. Yo realmente no le encuentro un artículo que sea de modernización y que sea para generar mejores condiciones de trabajo. Seguramente que hay que actualizar y modernizar un montón de artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y otros estatutos, pero no de esta manera. O sea, no se pudo argumentar, no se pudo discutir. La verdad que lo decíamos ayer, eran 7 llaves, lo dijo la misma ministra, la ex ministra, la senadora Burlich, que tenía todo bajo 7 llaves, que no se podía filtrar nada. ¿Por qué? A ver, ¿qué tenían que esconder? Claro. ¿Qué mirada tenés de la presión que pudo haber tenido la calle, pensando también en diputados? A uno le da la sensación de que la CGT, de que varios sindicatos no lo hicieron del todo como pudieran haberlo hecho, al hecho de ejercer presión suficiente, y que se terminaron conformando con mantener el aporte obligatorio. ¿Qué mirada tenés vos sobre eso? Lo que vos decís es una realidad, Martín. A ver, digamos, de las últimas reformas del último minuto, una fue esa, mantener la obligatoriedad de los aportes a las organizaciones sindicales y también a las organizaciones empresariales. Cosa que está bien, yo no discuto eso, pero digamos, también hubiese estado bueno que haya modificaciones en favor de los trabajadores. Si me preguntaba a mí, la presión de la calle de ayer no influyó. Y nosotros salimos a la calle a consultarle a los vecinos y las vecinas qué piensan de la reforma laboral que ahora va a debatirse en el Congreso. Compartimos la voz de la calle. Me parece bárbaro, porque realmente modificaciones habría que hacer. Ahora el resultado que da, sinceramente, no lo sé. ¿Qué modificaciones le parece que están bien? ¿Se conoce alguna? Mirá, que recuerde ahora. Hay una reducción en la licencia por enfermedad, por ejemplo, que se puede abonar menos porcentaje del sueldo a partir de cierto tiempo. ¿Eso le parece bien? Eso del 2%, una cosa así. Se va a restringir del 50 al 75% del salario, depende, bueno, las condiciones de cada trabajadora. Uno no se enferma porque quiere. Desgraciadamente, me parece que tendría que ir. ¿Ese punto no le parece bien? No me parece. Y en cuanto a las vacaciones, que también son cortas, parece mitad y otra mitad, también, porque si uno quiere tomarse seguido por alguna razón. No, la verdad que no tenía ni idea, no. ¿Trabajás? No, te estudio. Bueno, ¿te preocupa que pueda haber cambios, digamos, en los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores
ya cuando te insertes en el mercado laboral? Y la verdad que sí, pero por el momento no estoy al tanto de nada. Hay algunos cambios que tienen que ver, bueno, con el salario, con la forma en que se puede pagar, bueno, con alimentos, con otra moneda. ¿Qué te parece eso? Y la verdad que yo preferiría que fuera un pago monetario. Por lo poco que he leído veo que no es que van a perder derechos, sino que es una modernización. Las leyes laborales son viejísimas y bueno, el mundo se sigue actualizando, digamos. Entre algunos de los cambios está algo con respecto al salario, digamos, que se pueda pagar en distintas monedas, que se pueda pagar también con alimentos, con el alquiler o otro tipo de pago del salario. ¿Eso qué le parece? Yo no lo leí, como te digo, en profundidad, pero no creo que eso pase. No creo. En estos tiempos no volveríamos a la antigüedad, digamos. ¿Usted cree que aunque la ley lo plantea así, no se va a realizar? No va a suceder, no va a suceder eso. Estuve interiorizándome sobre en la televisión y en los diarios y además veo que hay muchas cosas que están en contra del trabajador sobre el tema de la maternidad, licencia sin goce de haberes, vacaciones, en fin, no me gusta para nada esta ley. ¿De qué punto está al tanto que podría ser positivo? Creo que por ahí el tema de las indemnizaciones, la flexibilización, yo creo que ese punto debería ser positivo, bajar los costos laborales, terminar con la industria del juicio, digamos, y que contribuir a una mayor flexibilidad para la contratación y deshacerse de personas que de alguna forma son muy caras de despedir a lo largo de los años y que te ayude a contratar, digamos, gente que realmente te sirve, que te aporta a la empresa y que no tenerla porque sea cara indemnizarla. Sí, puede ser un poco más para que se busque un poco más de empleo. Con este nuevo gobierno la verdad que se notó bastante la falta de empleo. Sí. ¿Puede llegar a ser una mejora, te parece? Sí. ¿Alguno de los cambios pudo ver? Sí, lo de, por ejemplo, que si te accidentás o eso, que te cubre el 50%, el 50%, 75%, si es algo fuera del... Y bueno, eso, tampoco, porque hace bastante que estoy jubilada, entonces... ¿Eso qué le parece? ¿Que se reduzca el sueldo a quienes están transitando una enfermedad? Y no, más vale, uno está acostumbrado a otra cosa. ¿Vos estarías dispuesta a aceptar que tu salario se pague de otra forma que no sea en pesos? No. Con respecto, bueno, también a la licencia por enfermedad, ¿no? Que por ahí se pueda reducir un poco del porcentaje del salario si estás con una licencia muy larga. ¿Eso qué te parece? No me parecía. Nosotros ya somos grandes, ya tenemos una estabilidad laboral, pero tenemos que pensar en las futuras generaciones. ¿Qué país les estamos dejando? ¿Qué realidad les estamos dejando? Y realmente es lamentable. Soy jubilado de la provincia. Espero que la provincia, no sé cómo decirlo, no se adhiera a la forma laboral que para mí es atroz. Por los años de trabajo y de experiencia que tenemos, una reforma laboral, decir, no es ayudar al trabajador, sino es sacarle los pocos beneficios que tiene. Usted fíjese que una persona que va a trabajar 8 horas por día, trabajaría 8, 9, 10, 11, 12 horas, las horas que quiere su patrón. Y después él va así cuando entrar, cuando salir, no tener te enfermas y te descuenten, y hay cosas que son atroz. Implica la reforma laboral, es una cosa atroz, es una marcha atrás con los derechos de la gente que trabaja. Cambiamos de tema y vamos a hablar ahora de la canasta escolar. Estamos a semanas del inicio de un nuevo ciclo lectivo. Recorrimos los comercios de la ciudad de Santa Rosa y los comerciantes señalan que no hay una gran variación de precios respecto del 2025. Sin embargo, advierten que las ventas vienen muy tranquilas. Bueno, mirá, las ventas por el momento vienen bastante tranquilo. No sé exactamente cuándo empiezan las clases, creo que los primeros días de marzo. Pero bueno, dentro de lo que se espera más o menos bien, pero bueno, viene un poco tranquilito por ahora. ¿Ha cambiado la forma de la gente de comprar, digamos, con respecto a años anteriores?
Sí, sí, justamente eso es lo que ha pasado, digamos. Se está viendo en años anteriores y este año también que la gente empieza a comprar un poquito antes. Ya en diciembre por ahí ya empiezan a armar de a poquito la canasta escolar, van comprando, aprovechan por ahí promociones de tarjetas y eso y ya empiezan a armar de a poco la canasta, digamos. Bueno, ¿qué precio tiene aproximadamente armar una mochila para primaria y una mochila para secundaria? Mirá, eso depende obviamente de la calidad que quieras usar porque tenemos varias marcas. Lo que es mochila, por ejemplo, si es una mochila de espalda, arrancan en 20.000 pesos, tenés de 20, de 30, 40 y después, bueno, si son con licencia, que son por ahí de marcas conocidas, hablas de un valor un poquito más alto. Y lo que es los útiles escolares, ya te digo, tenés diferentes marcas, pero algo de mediana calidad, digamos, como para un primario con 60, 70.000 pesos, sin incluir la mochila, obviamente. Eso te digo, la mochila va a variar de acuerdo a la calidad que vos quieras, pero ya con 60, 70.000 pesos tranquilamente se puede armar. ¿Cómo está eligiendo la gente pagar? ¿Con efectivo? ¿Con promociones bancarias? No, un poco de todo. Aprovechan las promociones bancarias cuando tienen alguna cuota o algún descuento y se está usando mucho lo que es billeteras virtuales, que se usa un montón. Y hay mucha gente que opta por pagar en efectivo también. Mencionaste las licencias, digamos, el tema de la diferencia de precio que hay entre algo un poco más económico. Hay de todo, ¿no? Gente que busca más barato, gente que busca más caro. ¿Igual miran precios? Sí, la gente busca precios, obviamente hay distintos poderes adquisitivos, pero sí, la gente siempre busca el precio, dentro de lo que es calidad también las dos cosas juntas, digamos, pero sí, dentro de la posibilidad de cada uno buscan precio. Bueno, y esperan que se mueva un poquito más tal vez ya llegando a fines de febrero. Esperemos que sí, la idea es que sí, que empiece a mover un poquito más. Igual te digo, como no hay aumentos de precio, por ahí la gente va esperando, ¿viste? Y ya compran sobre la fecha. Entonces, aumentos con respecto al 2025, muy poco. ¿De cuánto se calcula? Yo te diría que muy poco, inclusive hay cosas que hasta han bajado de precio. Bueno, se sigue repitiendo este comportamiento de la gente de empezar a comprar antes, de empezar a comprar ya desde diciembre. Sí, nosotros tuvimos ya lo que es la venta de artículos escolares desde diciembre, lo que fue Papá Noel y Reyes, fue mucho lo que es mochilas, cuadernos, carpetitas, ya armando lo que son los kits escolares. Bueno, ¿cómo están los aumentos con respecto al 2025? Nosotros por el momento nos seguimos manteniendo con lo que es los precios del año pasado. Te doy un ejemplo, armar una mochilita de lo que es primaria está alrededor de 20, 21.000 pesos y 22, 23 más o menos lo que es una mochila primaria y secundaria. Jardincito, primaria y secundaria más o menos rondan en esos valores. Bien. Desde ese precio, ¿y qué incluye? Incluye lo que es obviamente la mochila, los cuadernitos que se piden de nivel inicial, que son los famosos formato grande, lápices, lapiceras, cartuchera, un corrector, adhesivos, gomas, sacapunta, lo básico como para arrancar. Bien. ¿Cómo la gente está mirando precios, está eligiendo gastar más en algunas cosas y menos en otras? ¿En qué prioriza tal vez la calidad? Por ahí priorizan mucho lo que es la parte de la mochila, que la mochila sea una buena mochila y que obviamente le dure lo que es el año. Pero después sí prioriza, obviamente, busca el precio, busca lo más económico, tenemos mucha variedad igual, así que bueno, tienen mucho para elegir. Una mochila, de calidad, digamos, que pueda llegar a durar todo el año, ¿en qué precio anda? Hablamos de una mochila de 35.000 pesos, no más que eso. Después con lo que es respecto a hojas, que también es, o cuadernos, que es lo que más se usa, ¿qué precios manejamos? Manejamos lo que es Repuesto Rivadavia, que obviamente es lo que hablaríamos de tope de calidad, en 32.500 pesos, como para tener una idea. Y después tenés algo muy bueno, que es la línea épica, en 16.000 pesos. Perfecto. Bueno, el tema del pago. ¿Cómo está pagando la gente? ¿Qué prefiere más o qué es lo que más elige? Tenemos dos situaciones en la semana. Tenemos lo que es el jueves de librería, que se maneja mucho con lo que es el Banco de la Pampa. La verdad que tenemos mucho movimiento ese día. Y después el resto de la semana la gente elige traer lo que es el efectivo y hacer el pago en efectivo. Y seguimos hablando del ciclo lectivo 2026, en este caso de un dato que alarma. En 2026, más de 700.000 alumnos no llegarán al mínimo de horas de clase.
En 2026, 718.712 alumnos de escuelas primarias no tendrán el mínimo de 700 horas de clase establecido por la normativa del Consejo Federal de Educación. Son 760 horas en realidad. La situación alcanza a 7 provincias: Santa Cruz, La Rioja, Río Negro, Tucumán, San Juan, Buenos Aires y Chubut, que planificaron calendarios escolares con menos horas para una proporción de sus estudiantes. Los datos surgen del informe Calendarios Escolares 2026, Horas de Clases y Planificación Provincial del Año Escolar, elaborado por Argentinos por la Educación. Reitero, en el 2026, más de 700.000 alumnos no llegarán al mínimo de horas de clase. Vamos a hacer la primera pausa. Cuando regresemos vamos a estar hablando de la fracasada licitación de yacimiento El Medanito y de la posibilidad que la petrolera estatal Pampetrol se haga cargo de la explotación del área a partir de mediados de este año. Ya venimos. Segundo bloque de CPE Noticias y nos vamos a la ciudad del norte, a General Pico, porque allí un comerciante fue víctima de un brutal asalto. Un violento robo ocurrió esta mañana en la vivienda de un reconocido empresario inmobiliario de Pico. Ocurrió alrededor de las 8 de la mañana en las calles 2, entre 101 y 101 bis, en la vivienda del propietario de Gacho Inmobiliaria. En ese momento un ladrón con un arma blanca tocó la puerta de la casa y cuando abrió el dueño se abalanzó, lo golpeó, lo amenazó con un cuchillo y lo ató con una soga para exigirle dinero y joyas. El delincuente sustrajo una suma de dinero que los investigadores no pudieron procesar para darse a la fuga hacia rumbo desconocido. Fracasó la licitación del yacimiento El Medanito y por ese motivo el gobernador Sergio Silioto le pidió a la legislatura que sancione una nueva ley para que sea la petrolera estatal quien se haga cargo a mediados de año de la explotación del yacimiento ubicado al sudoeste provincial. Sobre la iniciativa del gobernador estuvimos conversando con el diputado provincial Espartaco Marín. Que va a ingresar hoy el proyecto para hacer un periodo de transición improrrogable, excepcional, del área El Medanito y también de otras áreas como Medanito Sudeste, como Rinconada, Puesto Morales, y de Salinas para ser administrada por Pampetrol, vencido el plazo del Medanito, que es junio de este año, poder hacerse cargo durante 2 años de manera improrrogable del área para luego poder contratar a través de servicios, de UTE o lo que fuere, con otras empresas para garantizar la mano de obra que hoy está desarrollando sus tareas en el área, la producción básica que hoy está extrayéndose, y de alguna manera minorar el declive de una producción convencional, como viene sucediendo en todas las producciones convencionales, para tener una transición ordenada hasta que una próxima ley podamos ponernos de acuerdo en esta o en la próxima integración legislativa para los que continúen, tener una nueva ley que permita saber qué permiso de explotación se le va a dar al área y si es a través de una licitación, con qué regalía, con qué plazo, con qué fondo. ¿Tiene la capacidad Pampetrol hoy de hacerse cargo de Medanito? Bueno, el Ejecutivo ha enviado la ley diciendo que no solo se le permita el plazo de transición de 2 años, sino que también se le permita tomar deuda con un empréstito que no pueda acceder en la facturación mensual de Medanito, la posibilidad, como te decía recién, de darse vuelta y contratar a empresas que hoy están desarrollando una explotación en el área. Digo transporte, distribución, perforación. Entonces uno estima que hoy con estas facultades que se le da a través de la ley, Pampetrol podría hacerse cargo por lo menos de garantizar la explotación actual existente en el área y la mano de obra que actualmente viene desarrollando. Entonces, bueno, durante este periodo veremos de la posibilidad primero de concedérselo, porque esta ley exige 2/3 también, así que vamos a tener que hablar con la oposición a ver si está de acuerdo con este periodo de transición. Ojalá que lo esté. Veremos también de hablar con nuestro bloque para ver si hay alguna propuesta de modificación o no sobre el texto. Yo me enteré ayer del texto, así que bueno, lo vamos a leer con mayor detenimiento y hacer la ronda de consultas que exige la norma.
Desde la oposición mencionaron, bueno, volver a abrir la licitación otra vez porque entienden que cambiaron algunas cuestiones desde ese momento hasta acá. ¿Eso se evaluó? Bueno, es otra de las posibilidades de abrir, lo haremos en una nueva ley y volveremos a discutir lo que discutimos el año pasado, digamos, ¿no? Porque no es que el texto de la ley salió como salió por una cuestión, salió como salió porque reunía las voluntades mayoritarias para poder tener una licitación. La Unión Cívica Radical pone reparos y advierte que la petrolera estatal Pampetrol no tiene fuerza operativa para hacerse cargo de la explotación del yacimiento El Medanito. Nos lo dice el diputado Javier Torroba. En primer lugar, Pampetrol, digamos, no califica para poder operar adecuadamente un área. Pampetrol se creó allá por el año 2005 con la idea de mejorar la producción de hidrocarburos en la provincia de La Pampa. Pero bueno, claramente después de 20 años podemos decir que ha fracasado. Es decir, Pampetrol no tiene recursos humanos capacitados, no tiene personal de campo, no tiene capacidad financiera para poder operar un área. Por ejemplo, Pampetrol opera el área Medanito Sur, que tiene 4 pozos y se le genera a la provincia de La Pampa un déficit de 1.000 millones de pesos anuales. Esto lo terceriza con una empresa que es Ribeiro. Pero bueno, si no puede operar un área de 4 pozos, mucho menos va a poder operar un área de 100 o 200 pozos. El segundo inconveniente que vemos es que acá debería haber controles periódicos. Es decir, por lo que sabemos, el Poder Ejecutivo plantea de que Pampetrol opere el área por 2 años, es decir, por 24 meses. Al menos debería haber controles semestrales, es decir, cada 6 meses conocer cómo viene evolucionando la explotación. Las inversiones en petróleo se tienen que pensar a largo plazo y digamos a corto plazo esto no funciona. ¿Qué entienden ustedes que podría ser la solución? Digo, ante este panorama, el gobierno ofrece esta solución, digamos, a la situación. ¿Ustedes qué creen que se debería hacer? Bueno, claramente hay que encarar una nueva licitación pública, porque si no se encara una nueva licitación pública, dentro de 2 años vamos a estar no en la misma situación, en una situación mucho peor. ¿Por qué? Porque como Pampetrol no tiene capacidad financiera ni siquiera para hacer un pozo nuevo, esta área dentro de 2 años va a estar muy deteriorada y va a ser mucho más difícil licitarla en condiciones convenientes para la provincia de La Pampa. Bueno, ¿no van a acompañar el proyecto entonces? No, yo creo que... ¿Lo van a evaluar? A ver, el proyecto lo tenemos que evaluar. Primero, el proyecto todavía no ingresó, como te decía al principio, con lo cual tenemos que esperar que ingrese. Y una vez que ingrese, bueno, tenemos que ver qué cuestiones hay para mejorar o para pulir. Y nos vamos ahora al barrio El Faro, porque allí motochorros intentaron robarle a un repartidor. 2 hombres fueron demorados por la policía este jueves por la mañana luego de un presunto intento de hurto a un camión repartidor de carne y de un incidente con el personal policial durante la persecución. La causa quedó encuadrada como tentativa de hurto, atentado y resistencia a la autoridad y daño al Estado. El episodio comenzó alrededor de las 8:50 cuando el SECOM alertó a la policía por un supuesto robo en las inmediaciones de un minimercado ubicado sobre la calle Felice al 600. De acuerdo con el aviso, los sospechosos serían 2 varones que se movilizaban en una motocicleta 110 y llevaban cascos de distinto color. Según relató el repartidor, mientras descargaban carne, su compañero advirtió a un desconocido dentro de la cabina del vehículo y le gritó. Al ser descubierto, el hombre salió corriendo y escapó por la calle Dino Saluzzi hasta Haití. Afortunadamente, estas 2 personas fueron demoradas por la policía y se les inició una causa judicial. Vamos a hacer una nueva pausa. Cuando regresemos vamos a estar hablando con una analista económica, representante del CEPA, el organismo que se encarga de seguir los movimientos económicos que está realizando el gobierno de Javier Milei. Vamos a hablar sobre la reforma laboral y sobre el informe que realizó el CEPA tratando de derribar algunos mitos. Ya venimos. Último bloque de CPE Noticias, momento de compartir como todas las noches lo más destacado del ámbito internacional. Nos vamos a Chile, allí un sismo sacudió
a varias provincias argentinas. Un sismo de magnitud 6.1 en la escala de Richter sacudió en la mañana de este jueves a la zona norte de Coquimbo y se percibió además en la capital, Santiago, generando inquietud entre los santiaguinos y turistas argentinos que permanecen en el balneario de La Serena en plena temporada de vacaciones. El temblor también se sintió, aunque en menor medida, en las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja. El fuerte movimiento telúrico fue también percibido en la costa central del país andino, en la región de Valparaíso. De Chile nos vamos a Cuba, que recibió ayuda humanitaria proveniente de México. Los 2 barcos mexicanos con ayuda humanitaria para Cuba llegaron en la mañana de este jueves al puerto de La Habana con 814 toneladas de alimentos y otros productos para la isla en pleno bloqueo petrolero de Estados Unidos. México anunció este envío como un símbolo de solidaridad y ayuda humanitaria en medio de sus gestiones para apoyar a Cuba una vez que detuvo sus envíos de crudo a La Habana después de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que amenazaba con aranceles a los países que suministraran petróleo a la isla, que atraviesa una profunda crisis energética. Vamos a hablar ahora con Florentina Martocchia, economista del CEPA, el organismo, centro que de alguna manera va siguiendo los movimientos económicos, las decisiones que toma la gestión de Javier Milei. Emitió un informe sobre la reforma laboral tratando de derribar algunos mitos. No hay buenas noticias para los trabajadores si se aprueba la reforma en el Congreso. Lo compartimos. Primera medida, lo que tenemos que aclarar, que es un poco lo que estuvimos hablando en los últimos días, es que la reforma perjudica claramente a la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, sobre todo porque nosotros hicimos este informe de los mitos, como bien decías, explicando que en realidad no vamos a cobrar mejor, no se va a generar más empleo. La cosa de la flexibilización laboral en realidad es un poco disfrazar condiciones que ya no van a estar escritas en ningún lado de flexibilización o modernización, ¿no? Y en realidad es un poco complejo. Lo que nosotros tenemos para decir particularmente y en relación a este último informe es, primero, dicen que vas a cobrar mejor. Bueno, la verdad es que no, porque si vamos a tener jornadas extendidas de hasta 12 horas, hay que ver cuánto de ese esfuerzo que van a tener que hacer los y las trabajadoras va a verse reflejado en el sueldo. Después tenemos el fin de las horas extra, que claramente se cobraban un poco mejor con el banco de horas, que también es algo que se estuvo comentando mucho en los últimos días. Podemos tener reducción de salario por enfermedad laboral o por accidente, o esto del salario dinámico, ¿no? Que se viene diciendo, donde los componentes fijos van a tener un menor peso, entonces va a ser difícil calcular. Hay muchas de estas cosas que son un poco ambiguas, ¿no? Cuando hablamos también de vas a cobrar mejor, también pensamos en, por ejemplo, los trabajadores de plataformas como Pedido Ya, como Uber, y claramente la reforma laboral dice que no están incluidos en esta reforma. Entonces, si nosotros hablamos de generar puestos de trabajo registrados, que es un poco el argumento del gobierno, ¿no? Tenemos que lograr más puestos de trabajo registrados. Bueno, si hablamos de eso y empezamos por dejar afuera a los trabajadores de plataforma, que son claramente una gran parte de la población que está trabajando en condiciones de informalidad, y bueno, el objetivo tal vez sea otro, ¿no? Eso por un lado. Después que claramente no va a favorecer a las pymes, por ejemplo, porque no tenemos un régimen de incentivo a la formalización laboral que tenga algún tipo de características particulares dependiendo del tamaño de la empresa. Entonces, las que más se favorecen siempre son las empresas más grandes. Eso es un poco también complejo. Ni hablar de que no es innovadora, esto quería decir un poco, ¿no? Porque no solo las reformas laborales, desde que conocemos en nuestro país que se ha querido como un poco desregular el mercado laboral, no generaron más puestos de trabajo, porque los puestos de trabajo se generan cuando la economía crece. Floren, hablemos un poquito sobre el impacto en las provincias y sobre el impacto en el sistema previsional, 2 puntos que también fueron desmitificados por el CEPA. Bueno, el impacto en el sistema previsional, esto es clave, porque el 3% que los empleadores aportan al sistema previsional, del que después salen todas las jubilaciones, claramente ahora se va a aportar, o es lo que pretende esta nueva ley, a el FAL, ¿no? Que es el Fondo de Asistencia Laboral. Entonces, lo que va a pasar, bueno, es que probablemente en un tiempo lo que nos digan es ya no hay más plata para las jubilaciones, porque claramente estamos desfinanciando el sistema previsional argentino.
entonces probablemente estemos yendo hacia la FJP de vuelta. Y después a las provincias tampoco las beneficia, sobre todo por el impuesto a las ganancias, ¿no? Porque se da una baja del impuesto a las ganancias, que es un impuesto coparticipable, del cual se nutren muchas veces las provincias, o siempre en realidad las provincias, y significa una caída de un 2,7% en la recaudación nacional coparticipable, que es realmente mucha plata, porque a veces puesto en porcentajes es complejo, pero claramente no se beneficia ni el sistema previsional ni las provincias. En pantalla estamos viendo el pronóstico del tiempo para 6 localidades de nuestra provincia y ya les anticipo que para mañana en toda la provincia de La Pampa se espera un cielo parcialmente nublado. En Realicó mínima 15, máxima 26, en General Pico mínima 12, máxima 28 y en Catriló mínima 10, máxima 28. Nos vamos al centro de la provincia, en General Hacha mínima 11, máxima 26, en Victorica mínima 12, máxima 27 y cerramos con 25 de mayo. Al sudoeste se espera una mínima de 13 grados y una máxima de 30. Y ahora el pronóstico del tiempo extendido para los próximos 6 días en la ciudad de Santa Rosa. Para mañana viernes parcialmente nublado el cielo, mínima 12, máxima 26. El sábado atención porque hay probabilidad de chaparrones, mínima 16, máxima 30. Nos vamos al domingo, el cielo parcialmente nublado, mínima 20, máxima 30. El lunes va en ascenso la temperatura, mínima 20, máxima 33, el cielo parcialmente nublado. Un poquito más de calor el día martes, mínima 20, máxima 34, algunas nubes también en el cielo de la capital provincial. Cerramos con el miércoles, parcialmente nublado el cielo, mínima 22, máxima 33. Y hasta aquí la información, hasta aquí las noticias. Nos vamos a reencontrar nosotros mañana, como siempre, a partir de la hora 21, en este canal 2 que es la televisión cooperativa. Que descansen.